León, ¿cómo estás, hombre? Muchas gracias por invitarme a conversar de tu libro como lector y también por participar, digámoslo, de la alegría que tienes en estos días después de entregar el libro a los lectores, lo bien que ha sido recibido, ¿cierto? Y el impacto que va a ir causando, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor, por aceptar esta invitación. En otros momentos nos hemos encontrado en unos espacios, en el Festival de Jardín, y a veces con amigos, y ha sido fabuloso, y yo también pues soy un admirador enorme de tu obra. Soy de realmente, pienso, he pensado siempre que dentro de 100 años, alguien que vaya a indagar sobre la realidad del país, sobre Antioquia, sobre un mundo, Medellín, siempre será un referente de tus películas, ese mundo que has creado tan impresionante. Y claro, sí estoy muy contento por la novela. Yo tenía mucho temor, estaba muy nervioso de ese paso. Pues yo he escrito novelas, pero este paso era como decir, bueno, vamos a arriesgarnos a mirar la realidad del país desde la ficción. ¿Cómo será eso? Hice ese tránsito y pues ya llevo 3 meses en librerías, eh, y ha tenido muy buena aceptación el libro, y creo que pues muy bien los críticos, los lectores, los escritores, bueno, siempre se han referido en buenos términos a él. Yo tenía miedo de que pasara o inadvertido o que tuviera una crítica dura en algún momento, pero hasta ahora va muy bien y estoy muy contento con eso, y pues más alegre de poder estar en este espacio más de Medellín, de la librería Ex Libris, y bueno, y contigo, eso es fabuloso. ¿Te acuerdas que estuvimos en el 2004, tal vez, que me invitaste también a que te presentara con El Pucho de la Vida, en el 2004, tu primera novela? Y era sorprendente como entender que eras también escritor de ficción y que en esa oportunidad pues un poco te separaste de tus investigaciones, hiciste una novela que no era propiamente política, sino enfrentando como el suicidio, ¿no? El suicidio, eso siempre fue eh, fue, digamos, un libro una novela que tuvo mucho esa obsesión eh, sobre el suicidio, porque me persiguió mucho los hechos del suicidio en Medellín, de un poco de jóvenes que se suicidaron, y yo tuve acceso a sus cartas, a sus memorias, y eso me impresionó mucho. Y después, ya cuando estaba un tiempo en Montevideo y en Buenos Aires, escribí esa novela que era abordar ese tema doloroso del suicidio, pero también la nostalgia de la ciudad de Medellín. Era una nostalgia enorme, porque Medellín es como donde me ocurrió lo mejor de la vida. Y entonces yo dije, tengo que escribir sobre ese Medellín de los años 70, que lo viví tan intensamente. Y hice esa novela, y me acuerdo mucho de tu presentación, de manera que es recurrente, o sea, como que cada que hago alguna cosa que yo creo que tiene algún valor, o que me siento como contento con ella, siempre pienso en Víctor Gaviria. No, muy generoso. Yo me acuerdo que esa vez, León, nos sorprendiste a todos, pues diciendo que era realmente el desespero de todas las personas que se metían a la guerrilla, porque de todas maneras hablaste de tú mismo, de tu vida, y dijiste pues que era un desespero tan tremendo de era gente que para cambiar, para hacer un cambio social, aceptaba, digamos, lo que podían ser asesinados o que podían asesinar a otros. Tú has sido realmente es decir, es un analista. En estos días leía lo de Julio César Londoño, hablando de Semana, porque tú fuiste el primer columnista de Semana que salió hace 2 años, ¿cierto? En ese encontrón político y de censura, y él decía una cosa de ti muy
que todos los lectores lo entienden, y es que tú eres el analista político, decía él, más ecuánime y más sensible, ¿cierto? Y realmente lo eres porque estuviste, digamos, al otro lado de la ley, ¿cierto? Estuviste en ese proyecto de cambiar el país a través de las armas, y que de un momento a otro también te saliste y empezaste a analizar la política con una gran ecuanimidad, pero al mismo tiempo con una gran urgencia y necesidad de encontrar salidas, ¿cierto? Entonces a mí me parece que esta novela, sí, dile que perdóname que no te dejo hablar. No, no, no. Es que esa memoria tuya me impresiona porque de verdad ese fue una de las cosas que dije en esa oportunidad. Esto que dije que la decisión más grande de un ser humano es arriesgar su vida o decidir cegarla de otros. No hay, digamos, no hay decisión más importante que esa en la vida de un ser humano. Y cuando se toma esa decisión, los que se fueron a la guerrilla o los que actuaron desde el Estado o los que actuaron desde otro lado, siempre uno se tiene que preguntar. Y la gran pregunta que siempre me ha acosado a mí en la vida colombiana es por qué miles y miles, millones de personas se han durante 50 años arriesgado su vida para defender causas o para defender intereses, y cómo ha sido eso y por qué han hecho eso o arriesgado su vida. Porque bueno, yo viví en la guerrilla y veía a todos esos jóvenes arriesgando su vida, gente muy inteligente, gente muy informada, sus líderes y su gente metida en ese mundo, gente con una nobleza enorme, venía de todos los sectores del país, sacerdotes, monjas, estudiantes, gente de clases medias, incluso gente de élites. Y entonces, aparte pues de los campesinos que ponían el hombro principal de la guerra, de los jóvenes campesinos, entonces siempre esa pregunta me ha inquietado mucho. Y, y me ha inquietado siempre entender cómo es eso, por qué toman esas decisiones, por qué toman decisiones tan graves que involucran la vida de miles de personas. Y entonces de ahí me ha surgido siempre una idea de que algo habrá ahí, alguna cosa, y entonces mi esfuerzo ha sido entender desde la investigación académica y periodística, y ahora entender desde la ficción, y lo que me he encontrado es que es más rico, más la ficción para entender este mundo que la propia investigación académica y social y política. Y yo me imagino que es un poco también lo tuyo, digamos, entender desde otra narrativa que es el cine, de la gran narrativa del siglo XX, finales del siglo XX y XXI, principios del XXI, que es la gran narrativa del cine, es como el esfuerzo por entender, por saber por qué los seres humanos se comportan de una manera o de otra, qué viven los seres humanos en su alma, en su vida más interna. Y ese es el punto que es la ficción y que es esta novelística muy ligada a la realidad también. Pero, León, pasaron 16 años realmente desde esa novela, con el pucho de la vida, y tú escribiste muchas cosas, y pues todo el mundo sabe lo importante que fue Nuevo Arco Iris y la parapolítica, todo lo que investigaste, digámoslo, pero digámoslo, ¿en qué momento dijiste, bueno, necesito la ficción? Entre otras cosas, porque lo has dicho en estos días en otras conversaciones, o sea, eres un gran lector de la novela del siglo XIX, y realmente se nota, ¿cómo te digo? Se nota todo lo preparado que estuviste para hacer esta novela tan compleja, una novela que no es una crónica para nada, sino que tiene personajes, construyes unos personajes extraordinarios, inolvidables realmente, y no son dos o tres, sino muchísimos personajes. Pero entonces la pregunta es esa, ¿cómo, pues, lo que vamos un poco a conversar durante esta hora es cómo no te fuiste por la crónica, cómo entraste a la novela, pues a la ficción? ¿Realmente piensas que la ficción puede llegar más profundamente a eso? Sí, hay una frase de Alejandro Dumas, que es un gran novelista del siglo XIX francés, que me martillaba mucho en la cabeza siempre, porque él decía, bueno, los personajes de ficción pueden matar a los personajes de los
historiadores. Y decía, porque el gran privilegio de los novelistas es construir personajes de carne y hueso, con sus angustias y sus cosas. En cambio, los historiadores hablan de fantasmas, decía él, de gente que existió y que, al cual le atribuyen unas decisiones políticas o militares o públicas o en fin, y escriben sobre esos personajes que ya son fantasmas. En cambio, el esfuerzo del novelista es por construir personajes vivos. Y ahí es, digamos, esa frase siempre me impresionó mucho. Y también, debo decirlo, hay un libro de Vargas Llosa que es La verdad de las mentiras, que él dice, la ficción, si es buena ficción, si es, digamos, un relato de calidad desde la literatura, puede ser más creíble que los hechos mismos, pueden ser más creíbles, y entonces hace un libro enorme comentando escritores del siglo XX y mostrando la permanencia, digamos, de los personajes que ellos construyen pues en la memoria de la gente, más que los personajes, digamos, políticos o grandes personajes. Y uno, pues claro, aquí sería una exageración y una, digamos, pues una cosa muy grande hablar de la permanencia del Quijote. En cualquiera persona puede saber del Quijote, y creo que de ahí otros personajes de la historia real, pues nadie se le iguala en la lengua castellana a ese personaje. Entonces, yo sí creo que ahí hay un campo muy fuerte, pero uno tiene miedo ante ese reto, cómo hacer personajes creíbles, cómo hacer historias creíbles desde la ficción, que la gente al leer diga, esto es absolutamente, puede ser cierto, esto pudo ocurrir, esto debió ocurrir, esto tenía que ocurrir. Este personaje me crea una repugnancia enorme más que cualquiera de la realidad, o me crea una empatía más grande que cualquiera de la realidad. Cuando eso ocurre, pues es la magia, es pues la gran alegría de un autor. Y entonces ahí fue, pues por eso me metí yo en eso. Ahora, cuando uno cita es porque toda esa gente que son como fantasmas para uno, que le taladran el cerebro, y entonces yo leí mucho la novela del siglo XIX, de la cual Borges dice, bueno, después de esta, de la narrativa del siglo XIX, yo no sé qué vamos a hacer los escritores, porque ya parece como agotada todo. Pero en el caso francés, hicieron este género de lo que se llama la novela en clave, que es hablar de la gente que seguramente está viva, que está actuando, que está, digamos, que tiene un papel en la sociedad con nombre diverso, y al mismo tiempo enriquecer esos personajes que están actuando con ya una perspectiva y del autor. Eso fue lo que hicieron, pues lo que hizo de manera, con el arte enorme, por ejemplo, Víctor Hugo, el mismo Alejandro Dumas, que son además prolíficos y que hicieron cosas fabulosas. Y yo, pues, debo decirlo, ahí hay una impronta de ellos en esa idea, en la decisión de hacer novela en clave. Y ese era un riesgo que había que correr. La novela histórica es otra. La novela histórica es otra, que la novela histórica también es una gran novela que se hace sobre cosas ya pasadas, incluso más sobre personajes muertos, se les reconstruye mediante la ficción, pero ya el reto de hacer sobre personajes que tienen vigencia. Que están vivos, y que además es un personaje que el personaje más polémico es Echeverry, ¿cierto? El presidente eterno, ¿cierto? Y es Gregorio un Echeverri. personaje, sí, Gregorio Echeverry. Y es un personaje, digámoslo,
el personaje real, ¿cierto? Que tú estás reconstruyendo y que todo el mundo sabe de quién está hablando, todo el mundo está leyendo por un lado, digamos, el discurso de la novela con todos estos nombres y lo que propone, pero todos estamos con la otra mente, con la otra pie en la historia que conocemos de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos sabemos que estamos hablando de este personaje, ¿cierto? Sí, ese es sí, estamos hablando y no solo de Álvaro Uribe, sino de todos los otros personajes de su familia, de su esposa, del cartel de Medellín, que todos de alguna manera conocemos, como te digo, unos más y otros menos. Estamos hablando del paramilitarismo, se está hablando de Mancuso, se está hablando de Carlos Castaño. O sea, todo el tiempo es una cosa arriesgada, ¿no? Una cosa además muy interesante porque permite como una condensación. Por un lado estás leyendo en parte la ficción de tu novela en clave, pero al otro lado está el fantasma de la otra, de los hechos. Entonces uno todo el tiempo está yendo y viniendo y hace la novela muy, muy apasionante. Sí, yo tuve mucha discusión con los amigos, tuve algunos lectores, digamos, que cumplían roles distintos, algunos escritor, digamos que otro, por ejemplo, un expresidente, porque como estaba escribiendo sobre un presidente, quería si reflejaba ese mundo de la presidencia del Palacio de Gobierno, y bueno, y entonces con ellos discutí mucho porque decían, no, pero León, algunos me decían, aleje más ese libro de la realidad. Otros me decían, no, hacer que lo diga, que diga los nombres específicos. Y esa era una disyuntiva sobre la cual tenía que moverme diario. Entonces yo les dije, no, yo siempre defendí, es una novela en clave y es una novela y eso tiene una tradición y defendí ese género y me voy a meter en eso y la voy a hacer en ese sentido. Entonces yo me metí en ese campo y me obligué a eso y bueno, con los riesgos que tenía, digamos, de que la gente dijera, porque lo más duro, lo más difícil de hacer eso, para no hacer, Víctor, el miedo mayor era hacer un panfleto, hacer una cosa panfletaria, supremamente sesgada, una cosa de denuncia de alguien, eso no quería hacerlo. Quería hacer una novela compleja y quería hacer unos personajes complejos que reúnen no solo al personaje o que puede tener un 80%, un 70%, un 60% de tal personaje, pero que tiene una mezcla de otros. Echeverry tiene menos mezcla, lo debo decir, pero Carlos Ferraro tiene una mezcla enorme, porque Carlos Ferraro sí es el sumum de dos cosas, del líder de mafioso y paramilitar, pero también tiene un rasgo de consigliere de la mafia al estilo italiano, que es un señor que arregla cosas y que arregla dentro del mundo mafioso. Y ahí yo tengo unos referentes que nadie conoce, porque aquí sí hubo consiglieres, o sea, sí hubo gente, hay uno de ellos que es famoso, no es famoso, sino que es entre los que conocemos ese mundo, sabemos la importancia de él y que estuvo 4 años en Estados Unidos, también extraditado, volvió, nadie sabe de él, está en los llanos y retirado, y es un anciano ya, pero un tipo que jugó un papel muy importante en la vida digamos, del mundo mafioso. Entonces, sí, ese personaje de Ferraro reúne más gente. La guerrilla, fíjate que la guerrilla no tiene el nombre genérico de guerrilla y reúne a todas las guerrillas y de alguna manera habla de ese fenómeno como un fenómeno nacional. Eso es muy importante. Uh-huh. ¿Y cuándo se te ocurrió, León, la estructura del libro? O sea, ponerla en el futuro, comenzar con el 2035, con los nietos de los dos personajes, de Ferraro y de Echeverry, y sobre todo, como quien dice, como hacer la estructura de esa amistad, de esa relación, ¿cierto? Como en donde, digamos, el tema fundamental es la traición. De alguna manera tú piensas que la historia de Echeverry es la historia de una traición, ¿piensas tú?
Sí, es un rasgo enorme porque, y creo que, digamos, lo persigue durante toda la vida, porque digamos que en el espíritu de la mafia, y ahí tengo que hacer una digresión. Una de las cosas dolorosas del país es que los mafiosos, mejor dicho, o arranco con los políticos adquirieron en toda esta relación con la mafia un espíritu mafioso. Y a la vez los mafiosos adquirieron un espíritu político. Casi todos los mafiosos colombianos tienen una pretensión política, lo cual es muy extraño porque el mundo de las mafias es un mundo de las familias, de los negocios, es un mundo de la plata, pero estos tienen un interés político especial, digamos, la mafia colombiana. Entonces, digo esto para decir que, que dentro de la mafia, la traición es una cosa muy fuerte, tanto que, imagínense, uno ve El Padrino y entonces Michael Corleone, digamos, en la película, asesina, creo que es en la segunda película, a su hermano, porque traiciona a la familia. No le perdona la traición y termina asesinándolo. Y Corleone, digamos, esa saga representa también mucho una mafia real, digamos, de Chicago, de los años 30, 40, y también allí la traición sí era, que era muy fuerte, y también eso tiene una tradición italiana, todo eso. Entonces, aquí se vive eso, se vive ese espíritu, y también lo que no se perdona es la traición. Digamos, Ajá. se perdona todo. Ahora, la traición tiene siempre una resolución de sangre. El gran ejemplo, pues, en el que se basa Corleone, el padrino, digamos, es Al Capone. Al Capone, que es un mafioso real, de la vida real neoyorquina y de la vida real de Estados Unidos. Fíjate que él termina encarcelado por un tema de evasión de impuestos, no por todos los crímenes que ha cometido, y el que lo lleva a eso es uno de los asesores de él, y él paga la cárcel, sale enfermo, ya está al borde de la muerte, pero nunca olvida eso, y él lo único que hace después de salir de la cárcel y ya en sus finales es organizar la muerte de ese abogado que lo llevó a la prisión, y es como su último crimen, Al Capone. Y lo mismo se refleja en el Padrino. Eso tiene siempre una resolución en las mafias de violencia. Yo ahí tengo una cosa muy intencional, Víctor. Esta venganza, la gran venganza de esta novela, no se resuelve por la vía violenta, sino que se convierte en un reclamo moral y ético, en una discusión moral y ética. Y entonces eso también fue muy intencional. Yo quería hacer eso. Y digamos que para también pensar que en el futuro logremos transformar, digamos, esa respuesta a las venganzas, a las traiciones, esa respuesta que sea otra, que no sea la muerte. Ya, Eso es ya, un punto clave. sí, es un punto clave y uno como lector, te digo que está avanzando en la novela, en La sombra del presidente, para llegar a ese punto final, porque uno cree que va a haber realmente una venganza, ¿cierto? Una retaliación de sangre. Y bueno, y ocurre otra cosa muy, muy interesante. Pero yo te pregunto una cosa, León. De todas maneras, tú que has estado tan cerca investigando a ese personaje, al presidente, ¿cierto? A ese personaje que ha llenado, digamos, las últimas ¿qué? 4 lustros, las 4 décadas, ¿cierto? Con su historia, con su proyecto, digámoslo, de exterminación de las guerrillas, de todo comunismo, ¿cierto? Y al mismo tiempo su cercanía, digámoslo, con los paramilitares, que
hacen su trabajo aparentemente en una realidad paralela que nunca se cruza con su realidad, digámoslo, como político neoliberal y demás. Pero al mismo tiempo también está el cartel de Medellín. Entonces, yo te pregunto una cosa, todo el mundo de alguna manera, ¿cierto? Está con la pregunta de dónde está la prueba de ese cruce entre ese fascista, digámoslo, y la mafia, digámoslo, del paramilitarismo. Tú cuando empezaste a escribirla, ¿sabías que de alguna manera no tenías, digámoslo, las pruebas? Pues lo que te quiero preguntar es, porque uno de alguna manera tú siempre le das coartadas al presidente, a Echeverría hay como coartadas, y en el fondo la coartada del hombre siempre es las razones de Estado, ¿cierto? Por esas razones de Estado, y él ha cometido una cantidad de traiciones, ¿cierto? Pero entonces la pregunta mía es, tú escribiendo la novela sabías que nunca ibas a llegar, digámoslo, a implicarlo a Echeverry. O sea, nunca en algún momento dijiste, te tentó la idea, este es el momento donde yo voy a decir realmente que el hombre sí se cruzó con el cartel de Medellín, sí se cruzó con los boteros, sí se cruzó con Castaño, ¿sí me entiendes? Porque como siempre han estado esas dos cosas paralelas y todo el mundo está buscando el cruce, y la novela era una oportunidad para mostrarlo, y tú no lo haces. Es que, Víctor, lo que me sorprendió a mí en todos estos procesos de investigación fue que abajo hay unos vasos comunicantes enormes entre distintos fenómenos de la vida nacional. Hay unos vasos comunicantes pasadizos secretos entre la mafia y la política, relaciones familiares, relaciones de amistad profundas entre los mafiosos y los políticos, que todo mundo en Medellín algo tuvo que ver, por ejemplo, con la mafia y con las cosas. Y eso al principio incluso se veía como algo natural. Entonces hay una relación entre los temas más importantes de la vida nacional, la política y la mafia, el deporte y la mafia, la cultura y la mafia. El impacto cultural es enorme. Incluso ese es que es una faceta. Yo alguna vez tuve una frase que me la atribuyo porque escribí una columna sobre eso. Dijo, lo que hay en la cultura colombiana es un Art Deco, parodiando el Art Deco francés, porque el Art Deco era una cosa, o el Art Deco era una cosa que impactaba la vida personal de las personas. Era una moda, era la arquitectura, era la vida cotidiana, era el vestir, era todo. La mafia impregnó todo eso, y para decirlo en el rango más amplio, en el más complejo, y entonces digamos, la novela intenta esos pasadizos secretos, esos vasos comunicantes, y esos vasos comunicantes que no son ni siquiera de la temporalidad de estos 40 años, sino unos vasos comunicantes entre las consignas políticas de hoy y las de hace, digamos, 150 años, porque las consignas que se repiten incluso que eso me asombró, porque, por ejemplo, en el Acuerdo Santa Fe-Ralito habla de refundar la patria, pero resulta que era la palabra o la consigna que utilizaban los del movimiento Regeneración que se enfrentó a la Constitución de 1863 y que terminó haciendo la Constitución de 1886. De manera que ahí hay una cosa impresionante de vasos comunicantes, y esa es la magia, digamos, de la ficción, que uno puede unir esos factores sin hacer un gran tratado histórico para mostrar y demostrar que eso existe, sino contándolo desde las posibilidades reales. Uno trabaja en la ficción con posibilidades.
que, que uno dice, esto fue posible, tengo la certeza. Y en otras cosas cuento ahí cosas que me dijo la gente, y de eso sabes mucho tú, lo que te dicen los muchachos de barrio. A mí me lo decían los campesinos y me decían, pero León, le voy a contar esto, doctor León, pero hágame el favor y no me boletee. Yo no voy a sostenerlo en ninguna parte. Entonces me contaban cosas que yo no podía escribir luego porque no tenía la persona que daría ese testimonio. Pero luego, pues, digamos, aquí lo pude contar. Cosas que yo sabía que eran ciertas, que me contaban incluso los protagonistas de los hechos, pero que luego nunca tenía ese protagonista para que sostuviera esa idea, de manera que eso es muy interesante. Entonces yo sí recorrí todos los pasadizos secretos entre la mafia y la política, entre los mafiosos y los políticos más importantes, los vasos comunicantes, la manera como se comportan. Muchas veces Echeverri dice, pues ve y dile esto como cosa tuya. Este mensaje, pero díselo como cosa tuya, no como que yo lo dije, sino cosa tuya, al mensajero. Y era una orden brutal, o era una decisión brutal, pero eso es como cosa tuya. Y esas formas son las formas con las cuales se elude la responsabilidad enorme de unos y otros frente a las decisiones, pues, de vida, las decisiones muy duras de la vida colombiana. Entonces, eso es lo que permite la ficción la forma como uno puede también, digamos, ahondar más en esta vida triste del país y también en la vida fabulosa del país. O sea, si quieres como que profundicemos en un tema, en un temita que tiene que ver con esto, que es la muerte del papá de Echeverry, que es muy interesante y que de alguna manera se ha tomado ese episodio como el que ha disparado, ¿cierto? Toda la actitud y, digámoslo, toda la energía del personaje, del presidente que decide, digámoslo, exterminar a las guerrillas y oponerle y vencer al comunismo y todo eso. Ese episodio de la muerte del papá de Echeverry, ese es un episodio muy importante, es un poquito a lo que te refieres. Encontraste, digamos, hay como varias versiones, hay versiones, por ejemplo, encuentra uno en Google la versión del hombre que manejó el helicóptero, y bueno, pero hay muchas versiones, entonces lo que te quiero decir es encontrarse otra versión, porque eso es un punto, ese es un punto clave de la novela. Sí, Víctor, hay dos mundos ahí sobre el cual preguntan. La muerte del papá del expresidente Uribe es un mito impresionante, y ahí, digamos, hay cosas como estas. Él niega que es una motivación, pero con ese arranca sus memorias. O sea, las memorias de él le dedica las primeras páginas, se las dedica a dos cosas, el expresidente Uribe, a la muerte del gobernador de Antioquia, Gaviria, Guillermo Gaviria, y la muerte de un personaje muy bonito, Echeverry, en la vida real, digamos, Gilberto Echeverry. Sí. Y a la muerte del papá. Su impresión más grande es esa. Y bueno, y ahí cuenta su historia, se la achaca a la guerrilla. Sobre eso, pues hay un debate nacional y tal. Ese es un plano. Ahí hay una controversia enorme. Sí. Mi Echeverry, que es el personaje Echeverry, sí acepta, digamos, la importancia de la muerte para las decisiones de su vida. Ese personaje va dando vueltas ahí. Y en el caso de mi Echeverry, yo pues construyo una cosa que le oía a muchos campesinos, versiones muy diversas, pero ciertas versiones, digamos, ya sobre el personaje real,
Uribe, y yo las meto ahí. Pues son versiones de campesinos, versiones de gente de allá, de donde vivía el papá del expresidente Uribe. Entonces yo le atribuyo a mi personaje, y esa es una de las cosas, y sobre todo a Ferraro, que es el que sabe o el que recoge esas versiones de los campesinos o da cuenta de esas versiones de los campesinos. Ferraro, el amigo íntimo y al mismo tiempo el personaje del otro patriarca que se enfrenta al final de la novela. En él deposito esas versiones de los campesinos que yo conocí, Ya. que yo sé de cierto. Entonces, esa es la realidad. Si a mí me dicen, oiga, venga, sostenga esto, pues no, porque pues son versiones de los campesinos que yo los veía hablando de esas cosas y los sentía hablando de esas cosas en medio también de tomar unas cervezas o algo. Entonces se las pongo en boca de Carlos Ferraro. Y ahí tenemos una gran tragedia. Yo creo que las cosas que están ocurriendo en estos días son de un impacto enorme, para bien o para mal, para un lado o para otro, porque están saliendo verdades que nadie creía, nadie pensaba. ¿Quién pensaba que pues aquí en Colombia esa leyenda no existía? Que a Álvaro Gómez lo mató la FARC. No, esa no era la leyenda. No era por ningún lado. Eso no existía. Y ahora sale que sí, que ellos dicen, nosotros matamos. Ahora, la otra gente dice, no, no le creo. Entonces yo me pongo a pensar, Increíble. ahí es mi vida, ahí es mi sentimiento, mi manera de abordar la vida. Como Carlos Antonio Lozada, un señor que tiene una niña de 4 años, de 3 años y medio, un señor que tiene unos hijos, un señor que ya tiene una vida pública en el Senado, ¿va a decir eso? ¿Va a decir eso? Así nomás, si no es cierto, se va a atribuir un crimen de los más dolorosos del país. Nadie se atribuye una muerte así. Entonces, pues, a no ser un tipo loco, totalmente desquiciado. Y aún así, pues yo creo que tiene su detente. Entonces, están saliendo muchas cosas en la vida del país y son fabulosas porque, para bien o para mal, fíjense el caso, digamos, de los atentados a Germán Vargas Lleras. En la familia de Vargas Lleras había la convicción de que había sido Uribe, el del atentado de Caracol. Había la convicción. Yo lo sé de cierto, porque tuve muchas conversaciones con ellos. Ahora resulta que las FARC se los atribuye y salvan la responsabilidad de Uribe. De alguna manera la verdad lo está favoreciendo a Uribe en ese caso. Increíble. Entonces, la vida, y esto, pues yo soy apasionado del detalle, soy apasionado de todas las cosas que he oído. He tenido el privilegio de estar en la guerrilla, en la vida social del país, hablando con la gente de las izquierdas, de los sindicatos, del mundo, de los campesinos, de los indígenas, pero he tenido también el privilegio de hablar con las élites políticas de este país. Mucho, mucho, mucho. Yo participé, yo era columnista de la revista más de élite de este país, que es Semana, que el dueño era nieto del más rico del siglo XIX, bisnieto de él, que era nieto del 2 veces presidente Alfonso López Pumarejo, hijo de presidente. El segundo, el director, era nieto de presidente, sobrino de presidente y de vicepresidente. De manera, y el tercero era Samper, hijo de un gran también escritor colombiano y sobrino de un presidente de la familia de Samper, que viene también del siglo XIX. Ahí participé en todo ese mundo de élite bogotana. De verdad que he tenido ese privilegio y puedo hablar de esas cosas en las investigaciones académicas con mucho respeto. Tú dijiste una cosa que dijo Julio César Londoño: yo soy equilibrado y bueno, porque me lo impongo, ecuánime porque me lo impongo. Algunos no me verán así, pero me lo impongo como
como disciplina y al mismo tiempo controlo mi alma porque escribo con alegría, sin odios. Yo no escribo. Es increíble porque, León, porque me sorprendía mucho, digamos, los momentos de amor de la película, es que la película, de la novela. Es increíble todo el amor entre el papá de Ferraro, Ferraro, el papá, cuando conoce a la colombiana ya en su hotel en Italia. Y esa historia es una historia de amor, o sea, son una cantidad de páginas hechas con mucha alegría, con mucho detalle, por la cultura, con mucho amor a la vida, por mucho conocimiento. O sea, que siendo lo que ha sido un analista político de una realidad tan violenta, tienes otro ser que le gusta la vida enormemente y de alguna manera eres, digámoslo, muy comprensivo con Echeverry. O sea, a Echeverry le va muy bien contigo, o sea, no lo haces con odio. Eso me dijo, pues, Samper. Yo le entregué a Ernesto Samper la novela antes de publicarla y me dice, no, León, me la devolvió con unos comentarios muy interesantes, que él había sido presidente y yo estoy contando la historia de un presidente. Y estoy contando la historia de Echeverry como presidente y entonces él me dice, no, le quedó muy buena la biografía del señor Uribe y usted es muy generoso con él, mira cómo le da qué futuro le da y de alguna manera es muy compasivo y muy comprensivo de ese personaje. Y eh, me llamó mucho la atención porque él había sido jefe del presidente Uribe y hay una relación de amistad tuvieron y él es una persona que tampoco es tan mala leche. Entonces, me llamó mucho la atención esa apreciación. Yo sí creo que, bueno, comprender a los personajes de la vida nacional es un esfuerzo enorme porque uno dice, bueno, tiene una vida, es que no es una farsa lo de ellos tampoco, son unas convicciones, una manera de amar. Ellos se duelen, ellos, digamos, también tienen una autoconciencia y tienen unas contradicciones enormes internas, porque una persona, por ejemplo, supremamente religiosa, y que yo creo que eso no es una pose, eh, eh, pues termina utilizando eso, pero desde la convicción de que es religioso, termina utilizando, sabe, también entiende que hay un pueblo religioso, hay que hablarle desde la religión, pero solo se puede hablar desde la religión con cierta autenticidad para manipular y para, León, digamos. pero, por ejemplo, esas escenas en donde el presidente Echeverry a las 6 de la tarde, cuando está resolviendo cosas muy difíciles y se va para la capilla del Palacio de Nariño y reza y reza. ¿Eso te lo contaron o te lo imaginaste? No, eso son cosas ciertas, no de atrás, de los presidentes. Hay presidentes muy religiosos. Cuentan de Duque eso, en el desespero de su situación, termina en la capilla, termina pues en momentos muy duros, muy difíciles, arrodillado, buscando luces en la religión, buscando luces en Cristo crucificado, buscando luces. Eso yo creo que digamos, es uno de los ingredientes de la política y de la vida de estos personajes. La racionalidad, digamos, algunos son menos religiosos, más, digamos, más liberales, más librepensadores, más, pero buena parte no se conoce ningún, digamos, político que sea auténticamente, digamos, por fuera del mundo religioso y que tenga otra espiritualidad distinta a la religiosa. Pero hay algunos que, digamos, no solo lo son, sino que saben que utilizan eso como forma de llegar al corazón del pueblo y de la gente. Y yo creo que Echeverry es eso, mi personaje, Sí. es muy fuerte en él eso,
y ese personaje pues tiene muchas muestras de eso en la novela, y creo que es parte del éxito de Echeverry como personaje, y también fue parte del éxito del presidente Uribe De Uribe, claro, como claro. político. Hay una cosa que quiero preguntarte, por ejemplo, que yo nunca había escuchado que cuando a él lo destituyen o como alcalde de Medellín, que estaba muy jovencito él, Echeverry y Uribe, y de pronto el mismo Gilberto Echeverry, en la realidad, ¿cierto? Pareciera que hubiera también, es el que le lleva a Belisario, digámoslo, los chismes, digámoslo, de la cercanía de este personaje con la mafia, ¿cierto? Y entonces el Echeverry dice que va a demostrar, como que traza un arco, digámoslo, político inmenso de su energía y su actitud, de que él va, ahí comienza como quien dice su decisión de ser presidente, de ser importante en la historia de Colombia. Eso yo no lo sabía, eso te lo inventaste, digámoslo, o te lo contaron, perdóname. No, digamos, ahí volvemos a la dualidad de los personajes. Un personaje político que es Uribe. Vamos a contar esa historia y luego contamos la historia de Echeverry, mi personaje. Ya. Entonces, el personaje político, digamos que sobre ese personaje hay una gente que vino, que estaba en la política, activo en la política de Medellín, y que vino al Palacio Nariño y le dijo a Belisario: este señor tiene pues una relación muy fuerte con gente que en ese momento no era tan notable eso, que tiene problemas, le decían, tienen problemas y eso va a ser problemático porque eso Medellín está cambiando mucho, las cosas están muy duras, y eso es parte, digamos, de la destitución, de prácticamente que le piden el gobernador, el presidente Belisario llama al gobernador y le pide que la cabeza de Uribe, y lo destituyen. Es que él dura 4 meses, 4 o 5 meses en la alcaldía de Medellín, y lo sacan por eso. Y ahí empieza una carrera política totalmente distinta, un cambio muy duro del caso de Uribe. Yo, no es bueno poner como, siempre eso me cuido mucho, pero pues aquí voy a transgredir esa norma. Pues yo hablé con Gilberto Echeverry Correa, que he admirado mucho después de que fue ministro, hablé muchas veces, pero una de las veces que hablé, me lo encontré en el aeropuerto, estaba ya muy angustiado, y él decía: León, esta situación de Antioquia es muy... Aquí se dividió la élite antioqueña, y una gente está poniendo los huevos en 2 canastos, un canasto de la legalidad y otro canasto de la ilegalidad, y están actuando así, y esto no nos va a llevar bien. Varias veces se refirió a eso, y también decía, tenía porque ahora se dice que él era su amigo, pero no, en realidad, tanto Nicanor Restrepo como Gilberto Echeverry decían no, que el país, que no le iba bien al país con la manera de gobernar y la manera de hacer las cosas del presidente Uribe. Y cuando, digamos, en el caso de Nicanor era manifiesto, yo también lo hablé muchas veces con él, dijo: yo mejor me voy del país, no quiero vivir esto. Yo tengo grabaciones de él donde dice: esto es la cosa peor, la bestia que va a estar en la presidencia. Entonces, había una prevención muy grande que yo sentí en ese personaje, frente a Uribe como personaje real. Ahora, vamos a Echeverry. Entonces, Echeverry es un personaje construido sobre esas cosas que yo oí y sobre esas posibilidades reales, para ver cómo reaccionó. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cómo reacciona un personaje? El personaje uno lo construye, tú lo sabes, que tiene unas reacciones. El personaje se construye sobre una lógica de sus reacciones. Entonces, en Echeverry yo construyo esas lógicas como personaje, y claro,
Echeverri entonces en ese momento hace unos juramentos muy fuertes hacia el país y hacia lo que va a ser después. Y la manera férrea como cumple sus compromisos Echeverri en toda su historia, pues son una construcción, porque ahí ya está hecho un personaje que tiene un subtexto en la cabeza, que tienes una idea, y yo trato de llevarlo hasta el final con esa idea y espero haberlo logrado. Digamos que el personaje tenga una coherencia enorme en su actuar, en sus decisiones políticas para poder construir un personaje creíble. Echeverri es eso como personaje. Y claro, recoge mucho de la historia política reciente, de la manera como actuó una fuerza política y una gente, y entonces pues me le meto a eso con una dedicación enorme a tejer ese personaje. Increíble, porque después cuando el personaje lo invitan a estar en la reunión de la familia Botero, cuando secuestran a Paula Botero, ¿cierto? A Marta Nieves, ¿cierto? Ochoa, el personaje también se retira de ahí, según tú, pues, según la novela. Echeverri está allí, pero él dice, no, yo tengo mi proyecto político, me voy de acá. Es una decisión también tremenda de coherencia, vas construyendo un personaje. No, y en eso sí actúan mucho con mucho cálculo, muchos políticos que saben, dicen, pues yo tengo una vocación política, ¿qué me puede perjudicar en mi carrera política? ¿Cómo actúo frente a mi carrera política? No voy a dejar ningún hilo suelto que me pueda, digamos, perjudicar. Y en eso, pues Echeverri es un mago, porque está en todas y no está en todas. Pero es increíble, ¿ah? Entonces es un mago de la política porque está en todas. Y finalmente, lo que resiente, digamos, Carlos Ferraro es, oiga, este señor, yo le ayudé en todo, yo estuve en todas, yo fui su sombra, por eso se llama la sombra del presidente, y el que terminé jodido fui yo. Ahora, también hay una cosa simbólica y digamos es una alegoría a una realidad dura del país, que es que, fíjense, digamos Antioquia como cultura ha estado en todas las guerras y ha estado de manera determinante en todas las guerras. El mundo país es un mundo, digamos, quizás el mundo más guerrero digamos, del país, ese mundo paisa. Los costeños han estado lateralmente en las guerras, los costeños de la costa atlántica, los caribeños, han estado lateralmente, habían estado lateralmente en todas las guerras. Y habían estado de una manera, como lo describe García Márquez en 100 años de soledad y en toda su novelística, son coroneles que participaron en las guerras, terminaron haciendo en una pescaditos de oro, el otro termina añorando todo ese tiempo, en el coronel no tiene quien le escriba, y esperando la carta y la pensión. Son personajes además entrañables que digamos que fueron una especie de guerreros sin grandes crueldades y monstruosidades. La crueldad más grande del coronel Aureliano Buendía era que iba a matar a su compadre, entonces, y que iba a fusilar a su compadre, y entonces se le atravesó la vieja Úrsula. ¿Y cómo va a cometer eso? ¿Usted qué va a hacer? Y en la novela, en esta novela, yo quiero hacer la alegoría porque aquí sí, por primera vez, el mundo caribe, guiado por los antioqueños, por los países, participó en una guerra atroz, la construcción de ese aparato paramilitar. Pero si usted ve, la conducción de todo ese mundo lo tenían los paisas. Y resulta que, mire la paradoja, todos esos políticos y actores paramilitares terminan extraditados o metidos o pagando grandes condenas, también algunos antioqueños. En cambio,
los antioqueños terminan en el Palacio Nariño. Y ahí hay otra alegoría. Por primera vez, o sea, la batalla, la cosa es asombrosa en la historia, y termina en el Palacio Nariño y terminan los otros extraditados, pero al mismo tiempo está esta élite capitalina que finalmente está aquí quieta, ha participado de alguna manera lateralmente en eso, y después de que sale Echeverry, se quedan con el poder otra vez. Y finalmente hacen unas historias distintas. Y era lo que pasó mucho porque en el siglo XIX el que llevó el liderazgo de todo ese movimiento de regeneración era Núñez y se la jugó toda, pero detrás estaba José Antonio Caro, que era el que hizo la Constitución, Miguel Antonio Caro, que es el que hace la Constitución, el que redacta la Constitución, que ni siquiera puede firmar Núñez. Entonces ahí hay un poco de cosas de la historia trabajadas en clave de ficción, que de todas maneras los lectores pues están ahí como un hilo conductor, pero que quizás pueden motivarlos a pensar más ya en la historia real. Hay una cosa muy, muy fabulosa en la novela, para que vamos terminando, León, y es que tú al fin pones, digámoslo, en el 23 o algo así, que Uribe, o mejor dicho, Echeverry, acude a la JEP, y que ese es el juicio del siglo, digamos. Eso me parece increíble, esa posibilidad que tú te atreves a jugarte en la novela. ¿Qué nos dices de ese? Pues Increíble, ¿no? fíjate que eso es pura ficción, eso es como cuando uno le apuesta la... Porque pongo a morir el personaje en el 2035 y a esa cosa, el encuentro entre los dos patriarcas, entre Ferraro y Echeverry en el 2035. Estamos a 15 años de eso, 15 años de eso, que es el futuro y que es la novela se desarrolla en ese tiempo, en un tiempo en el que hay un presente que es porque toda la novela se desarrolla en una casa, en una casona en Cartagena, toda, ahí están, una semana, y ahí se Y haces un desarrolla. retrato de la casona muy bello en toda la novela, o sea, una transformación muy, muy Sí, hermosa. y ahí se desarrolla toda la novela, pero va hacia atrás y va hacia adelante en la historia del país. Entonces va hacia atrás y cuenta toda la historia, y luego hacia adelante, hacia futuro, que eso es lo que le permite a uno la ficción. Y entonces, digamos que esa construcción tiene que ver un poco con una idea, digamos, de arriesgada, predictiva. Entonces yo hice esa novela en el 2019, la entregué a finales del año, y a finales como a mediados o finales del año la entregué a Planeta. Planeta la iba a hacer, la iba a editar en febrero, la iba a lanzar, marzo. Llegó la pandemia, entonces la aplazó y la lanzó en agosto, julio-agosto. Resulta que en ese tiempo, 2020, mi personaje Echeverry, que es un personaje, digamos que va con esa historia hacia 2035, le decretan prisión domiciliaria. Entonces los primeros que la leyeron dijeron, León, ¿eso qué es? Ese señor que yo identifico también como ya está en prisión domiciliaria, Echeverry. Eso, ¿por qué? ¿Usted usted está? Es un mago. El presidente de la República. Usted fue que acordó con la NASA como una cosa futurista. Entonces, eso que ocurrió ya, pues que le ocurre digamos, a Echeverry, que es el personaje, pues le ocurrió a otro personaje de la vida real, que es la prisión domiciliaria, en el mismo tiempo que ocurría en la novela, ocurre en la Increíble. realidad con Uribe. Entonces, eso ha tenido para mí es una magia de la literatura, y yo no sé cómo llegué a eso, pues no hice simplemente el personaje iba andando y tiene una prisión domiciliaria en 2020, y después ese personaje tiene otra salida judicial.
pues sería fabuloso que ocurriera también en la realidad eso que digo en la novela de mi personaje Echeverry. Entonces es un juego muy, muy interesante para uno de ver lo que le ocurre a un personaje en la ficción y que pueda que a algunos personajes en la vida real les ocurra que tengan alguna parentesco con esos de la novela. Eso sería, pues, increíble. el éxito total. Escribiendo la Literal. historia del futuro, escribiendo la historia del futuro, ¿no? Qué Sí, tremendo. eso sería como una cosa fabulosa. León, yo pensé que el nombre de la sombra del presidente venía de la novela, también como un guiño a la novela de Martín Luis Guzmán, el mexicano, que se llama La sombra del caudillo. Sí, yo leí esa novela, la tengo en mi biblioteca. Hay una edición reciente del Fondo de Cultura Económica. Yo tengo una edición vieja, pero tengo ahora, compré la edición de... Y claro, pues son alusiones que a uno se le ocurren entre una baraja de nombres y tiene también ese parentesco. Ahora, toda esa historia, que tiene una influencia en la novela mía, es la historia de los caudillos venidos de los cuarteles y de los militares. Y la diferencia es que mi caudillo es venido ya de del mundo muy contemporáneo, de una relación mediática y una relación con la opinión y al mismo tiempo una relación con la mafia. Entonces es un caudillo, mi caudillo Echeverry es un caudillo ligado al voto de opinión y a la mafia. Y eso es otra cosa de este caudillo que es ligado a los cuarteles, que eran nuestros caudillos de la gran novela del boom sobre dictadores, que eran surgidos de los cuarteles, obligados a los cuarteles. Este es otro tipo de caudillo y es nuestro caudillo contemporáneo, el que está en toda América Latina. Pero es una historia, la de la sombra del caudillo, es una historia de traición también. De traición. Y yo no he leído la novela, pero he visto la película de Julio Bracci, y los militares se comportan como mafiosos en la película. Sí. O sea, las traiciones son enormes, las traiciones son, es decir, casi el torcido, porque la traición, digámoslo, en la mafia es el torcido, ¿cierto? Sí. Que es un poco la historia de Echeverry, ¿cierto? El gran torcido, pues, o por lo menos tratando de ver en qué momento se alinea con la mafia. Yo leí el libro, en cambio no vi la película y voy a buscarla, ¿no? A ver el parentesco entre esa novela que yo leí hace muchos años y la película, pero el título tiene mucho que ver con eso. Qué bien, qué bien. Y entonces tú piensas, ya para terminar, León, piensas que el juicio moral que le hace su amigo, digámoslo, con quien trabaja toda la vida, el italiano este que tiene leyes de la omertad, del silencio, de no ser un chivato, ¿cierto? De no ser un sapo y todo eso. ¿A ti te parece entonces que esas últimas páginas donde él le hace el juicio moral, es tu juicio moral al personaje, ¿cierto? ¿Estás conforme con ese juicio que le hiciste? Ahí tengo una influencia de Sándor Márai y de una novela que es El último encuentro. A mí siempre me impresionó esa novela y algo tiene que ver con eso, y es Claro. dos amigos que en momentos se separan porque el uno urde una traición enorme y se encuentran para debatir sobre esa traición. Y entonces resulta que el que está en la oscuridad, en la ilegalidad, que es Carlo Ferraro, después de 10 años de cárcel, entonces llega con una reflexión sobre su vida. Y entonces se encuentra con Echeverry, y lo que ve en Echeverry es que no tiene esa reflexión sobre su vida, no ha hecho un juicio sobre lo que actuó, y él comienza a hacerle el juicio al otro, decirle: oiga, señor, despierte, usted hizo esto y esto y esto. Y usted lo justifica en unas teorías, pero señor, esas teorías
se desvanecieron, no existen en la historia ya. Entonces comienza ese diálogo que para mí sí es un diálogo fabuloso, y yo aspiraría que muchas de las cosas en Colombia se resuelvan de esa manera, mediante la confrontación, digamos, moral y ética, para rescatar eso en todos los mundos, rescatar que hay que hacer un rescate moral y ético del país. Claro, claro. En parte, digamos, lo estás dando como una idea a todos los que están ahora tratando de encontrar la prueba, diciéndoles que el juicio es moral, el juicio es como este personaje estuvo todo el tiempo ayudado, digámoslo, por los paramilitares, ¿cierto? Que estaban cometiendo las atrocidades y los masacres y las crueldades más terribles, y este personaje sigue su camino sin nunca mirar para allá. Pues es un problema moral, no solamente de la prueba jurídica, sino un problema moral de un personaje que ha atravesado la historia de Colombia, sirviéndose de todo el mundo y aparentemente sin implicarse en nada. Sí, eso es un punto clave. El debate colombiano tiene un lado judicial, un lado político y un lado moral y ético. Sí. Son tres cosas. Yo me ocupo más del juicio moral y ético en la novela, porque yo creo que... Y el político también. Y el político, digamos, sí. Pensando siempre que lo judicial, digamos, tiene una limitación muy grande, porque incluso si en la justicia ordinaria a uno lo vencen y termina que nunca acepta la culpa, pero lo castigan porque le prueban, digamos, que ha hecho la bondad, que ha hecho las cosas, que ha hecho eso, le prueban, pero aún así el otro dice, yo no lo hice, y entonces puede sostenerse así hasta el final. La cosa especial de la justicia, digamos, de la JEP, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, es que ahí no se presume la inocencia y el reo no va a demostrar su inocencia, sino que el reo va aceptando la culpabilidad, sustentando por qué lo hizo, mostrando toda la verdad de cómo lo hizo, y por eso obtiene un beneficio, y es, no va a pagar cárcel, simplemente va a tener una sanción moral. Entonces también es una alegoría a esa justicia, a la justicia transicional. Y la justicia transicional se basa en la aceptación de la culpa, y es el punto de partida del que concurre a la Comisión de la Verdad o concurre a la JEP. Y sobre la base de la aceptación obtiene el beneficio de no castigo en la cárcel, sino tener más un juicio moral y social. Ese es el punto. Y ahí entonces la novela es alegórica de eso. Qué bien, qué bien, qué bueno. Es en ese sentido. De manera que, Víctor, tenemos que vender este libro, porque lo importante no, y te digo que muchas gracias por haberlo escrito, muchas gracias. No, lo van a comprar porque te digo que no solamente aquellos que de todos los lugares, de todos los extremos, van a leerlo, porque no solamente está muy bien escrito, que tiene personajes fascinantes y tiene mucha vida, sino que eso mismo que nos acabas de decir, y nos estás dando una lección, y además yo creo que es un compendio inmenso de una cantidad de información. O sea, en esas 300 páginas hay un compendio de información extraordinario de todos estos años de trabajo tuyo como analista, como investigador académico. Ahí está todo, y creo que lo ha dejado al colombiano la posibilidad enorme, con muchos elementos de conocer nuestra historia de una manera, pues también compasiva de alguna manera, y de una manera moral. O sea que, León, muchas gracias por haber escrito esta novela. Muchas gracias. El final es tremendo, el final, porque a pesar de que Echeverry nunca acepta la vergüenza de confesar y de su culpa ni nada, pero al final
la muerte como que lo pone a delirar y se le aparece el gobernador de Antioquia y el otro personaje, Gilberto, y de alguna manera se le aparece y él no sabe cómo pedirles perdón, ¿cierto? Es un final de una novela muy tremenda, ese final, me encantó. Pues muchas gracias, Víctor. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos escuchan. De manera que un saludo muy especial para todos. Un saludo, gracias. Un abrazo, León. Un Muchas abrazo, gracias. Víctor. Bueno, hermano.